Bien, buenas noches, ¿me escuchan bien? Sí, sí, profesor, se le escucha claro. Excelente, muy buenas noches. Les saludo en el nombre del Señor. Vamos a iniciar la clase y a ver, veo que somos 6 personas conmigo, entonces vamos a iniciar esta clase. Bueno, a ver, les comento, ¿no? Hemos mm, enviado un PPT para la... Vamos a tener la clase solo la primera hora, ¿no? Hasta las 9. Y de allí no voy a tomar un examen a través de Google Forms u otras formas aplicativas. Lo que vamos a hacer es del, del PPT que yo les envié, van a escoger un tema y van a hacer reflexiones y eso va a valer para su examen final. ¿Me entendieron? Eh, entonces, la nota que va a valer para el examen final es que del PPT que yo he mandado, ustedes escogen un libro, sea Romanos, Gálatas, Primera de Corintios, etcétera, y explican sus reflexiones a través de un Word en el WhatsApp, van a enviar, y en esa última hora lo hacemos, ¿no? Entonces, eh, yo voy a darles el tiempo adecuado de 40 minutos y tranquilamente vamos a terminar. No es un examen final de conocimientos, más bien es un momento de reflexión de los temas que ustedes pueden incluir y pueden escoger el que desean mejor, el que más lo han captado. Claro que no va a estar el de Timoteo de hoy, ¿no? Pero eso va a ser, ese, así vamos a terminar la clase hoy. Hoy es la última clase, ¿no, hermana? Sí, profesor, hoy es la No. última. Entonces, no les voy a tomar un examen oral ni escrito, sino que les vamos a preguntar van a escoger un libro y de ese libro y del PPT, ustedes hacen unas reflexiones pastorales, cristianas, evangélicas, en su libertad, me envían esas reflexiones y yo basado en el PPT y ustedes pues dan sus reflexiones, sus argumentos, etcétera. Pueden ser tal vez media página o menos, ¿no? Y se va a terminar. Eso sería todo. Entonces, ya estamos todos para empezar, ¿no? Sí, profesor, hay algunos hermanos que todavía están en camino, pero creo que ya podemos ir empezando. Ok, entonces, vamos a iniciar eh, el, esta noche. Bueno, entonces voy a empezar mostrándoles todos con su Biblia en el libro de Tito. A ver, yo también, acá. Entonces vamos a leer Tito, capítulo 1 al verso 4, que es el saludo de Tito. Es un hermoso saludo, ¿no? A pesar de que el, el libro es pequeñito, ¿no? Eh, y es una carta pastoral. Así como las cartas pastorales a Timoteo, esta es a Tito. Es otro de sus colaboradores, ¿no? Como ya les dije la semana pasada, la lista de colaboradores de Pablo es grande
En Romanos capítulo 16 tenemos a más de 30 personas que pertenecían a su entorno ministerial. Dice así la palabra de Dios, ¿no? Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, ¿no? Qué hermoso saludo. Dios que no miente prometió esta vida desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación, que fue encomendada por mandato de Dios nuestro Señor Salvador. Y luego de este largo saludo, porque si ustedes ven en otras cartas son 2 versículos el saludo, y según lo que hemos estudiado ya en las primeras clases, Pablo dice que toda carta suya, el saludo es de su propia mano, ¿no? Y lo demás normalmente se dictaba a un escriba. Y eso también lo hemos estudiado cuando en Romanos capítulo 16, Tercio, en el verso 22, dice, o saluda Tercio, el que escribió la epístola, ¿no? Entonces, un escriba. Y dice, ¿no? A Tito, ¿no? Recuerden, hagamos un paralelo a Timoteo, ¿no? También a Tito, verdadero hijo en la común fe. Gracia, misericordia y paz de Dios, Padre, y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Qué hermoso texto. Y este es el saludo, así se inicia la carta. Y entonces, luego de haber dicho esto, vamos a, entonces, a iniciar con el PPT. Entonces, hay 3 cartas pastorales en las epístolas paulinas, ¿no? Una es de primera, segunda de Timoteo y Tito sería la carta pastoral. Un momentito, por favor. Entonces, miren, ahora vamos aquí están el primer punto, los destinatarios. Por las cartas, ¿no? Estas cartas pastorales, se ve que Pablo estimaba mucho a Tito, pero curiosamente los hechos de los apóstoles no menciona a Tito, sí a Timoteo, ¿no? Incluso sabemos por las epístolas, por Hechos de los Apóstoles, de su abuela y su madre, ¿no? No, y también de su padre, que era un griego de el caso de Timoteo. Es un cristiano de origen pagano, al que Pablo llevó consigo a Jerusalén. Miren, leamos Gálatas 2:3, a ver si me ayudan. Si hay alguien que me puede ayudar a leer Gálatas 2:3. También yo estoy buscando el texto, pero para que ustedes puedan participar, Gálatas 2:3, a ver, ¿alguien me puede ayudar? Abra Mas su ni micrófono. aún, mas ni aún Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Entonces, miren, ahí tenemos el dato. Es de origen pagano, era griego, al que llevó consigo a Jerusalén. Cuando el debate sobre la circuncisión de los paganos convertidos estaba en pleno apogeo, ¿no? Si los gentiles tenían que circuncidarse, algo que se va a tratar ampliamente en Hechos capítulo 15, ¿no es cierto? Lo que se llama en el Concilio de Jerusalén. Se comprende fácilmente que Pablo se negase enérgicamente a hacerlo circuncidar. Siempre ha sorprendido a diferencia respecto al caso de Timoteo, ¿no? Eh, eh, los paulistas han estudiado esto, ¿no? No olvidemos que Pablo sabía hacerse judío con los judíos para ganarse
para ganarlos para Dios. Eh, Eso lo dice 1 Corintios 9:20, un texto muy conocido. Cuando no estaba en discusión la doctrina, Pablo manifestaba una ductilidad que algunos tacharon pronto de oportunismo, ¿no? O sea, cuando no se debatía mucho el tema si los gentiles tenían que circuncidarse, Pablo accedió a circuncidar, por ejemplo, a Timoteo, pero a Tito no, ¿cierto? A Tito por nada. Eh, Tito se nos presenta como el colaborador de las misiones delicadas, ¿no? En lo más intenso de la crisis corintia, fue él el que logró calmar los espíritus y llevar a la comunidad al arrepentimiento. O sea, no es cualquier personaje, no, no es un joven cualquiera, no. Es un hombre que tiene gran tino, ¿no? Pablo supo apreciarlo y en 2 Corintios 7:6 y siguientes dice, Dios que consuela a los humildes, nos ha consolado con la llegada de Tito. Y no solo por su llegada, sino por el consuelo que él ha recibido de vosotros, ¿no? Ya se acordarán que les enseñé que la segunda carta de Corintios, del capítulo 1 al capítulo 7, se llama la carta de la reconciliación. Al parecer, la primera carta que el apóstol Pablo escribe no les gustó para nada, para nada. Y en la segunda carta, Pablo se tiene que reconciliar, ¿no? Porque él mismo dice que estaba camino a Corinto, pero se enteró que los de Corinto no querían ni verle. Así que mandó a Tito, ¿no? Y en 2 Corintios capítulo 8, del 16 al 23, tenemos otro testimonio. Recibió el encargo delicado de organizar la colecta de Corinto. Sabemos por 2 Corintios, por Romanos, por los textos de Filipenses que hubo una gran colecta y la colecta de Corinto lo organiza Tito. Pero más aún que esta lista de misiones, los calificativos que le otorga Pablo a Tito nos muestran la estima en que lo tenía, ¿no? Asociado y cooperador, según de Corintios 8:23. Un hermano muy amado, según de Corintios 2:13 y 7:6. Un apóstol generoso, según de Corintios 7:13 y 8:16. Desinteresado, según de Corintios 12:18. Es un, son testimonios hermosos, ¿no? Y ya hemos visto que en Tito 1, capítulo 1, versículo 4, a Tito verdadero hijo, ¿no? Es otro de los, eh, otra de las frases de amor, de aprecio, ¿no? Y esto también me lleva a generar y a decirles, ¿no? Que hay que volver a repensar en Pablo, porque siempre Pablo teólogo, Pablo misionero, Pablo organizador de la iglesia, Pablo apologeta, Pablo evangelizador, etcétera. Pero aquí tenemos a un Pablo pastor, ¿no? Como también ya les enseñé en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, dice que ama tanto a esa comunidad de Tesalónica que podría entregar su vida por ellos, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Esa es una cosa extraordinaria. Seguimos con los destinatarios de Tito, ¿no? Según la carta que le dirige, le corresponde establecer presbíteros en cada ciudad de Creta, ¿no? Vamos a leer ahora Tito 1:5
que es el siguiente versículo que nos toca. ¿No? Requisitos de ancianos y obispos en la Reina Valera. ¿Alguien me puede ayudar a leer Tito 1:5 hasta el versículo 16? 1:5 hasta el verso 16, para que puedan participar en la clase. Adelante, por favor. Les doy la palabra. Tito 1:5 al 16. Abran sus Biblias. Como les dije desde el inicio, vamos a tener abierto en Tito siempre nuestro texto bíblico. Alguien que va a participar en la clase, por favor, abra su micrófono y lea Tito 1:5 Ya, pastor, al... buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Gracias por participar. Al versículo 16. Le doy la palabra. Adelante. Primera, Tito 1 del 5 al 16. Requisitos de ancianos y obispos. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero ni codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, porque hay aún muchos contumaces habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a las fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Muchas gracias. Y entonces empecemos. Según la carta que le dirige, le corresponde establecer presbíteros en cada ciudad de Creta, 1:5. Y fíjense en el verso 7. Es necesario que el obispo sea irreprochable. Pablo siempre usa, varias veces usa, también en Hechos capítulo 20 lo hace. Dice, manda llamar a los ancianos y le dice, Dios les ha puesto por obispos a los ancianos. Los biblistas paulinos señalan que Pablo usa de forma sinónimo la palabra anciano y obispo. Son sinónimos, se yuxtaponen. En las cartas paulinas, a los que dirigen la iglesia, nunca les dice pastores. En las epístolas paulinas, nunca. El que dirige la iglesia es el anciano u obispo. Y esto Pablo lo usa de forma alternada. Dice, ¿no? Como en este caso. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieras lo deficiente y establecieras anciano en cada ciudad. Así como yo te mandé, el anciano debe ser irreprochable, marido de una sola mujer y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Es necesario que sea el obispo irreprochable como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo. Entonces, algunos, eh, los comentarios antiguos
Dicen, ¿no? Que acá Pablo está hablando de dos eh, tipos de funciones eclesiásticas, ¿no? Uno es el anciano y otro es el obispo. Pero por las cartas paulinas sabemos que no es de dos, que usa alternadamente a las mismas personas, le dice ancianos, obispo. Anciano en griego es presbútero, obispo en griego es episcopos y Pablo lo usa de forma sinónima. No son dos, ¿no? El literalismo ha intentado separar eso, pero la exégesis bíblica actualmente, casi todos los exégetas señalan que es ancianos y obispos uno. Incluso hay en varios saludos de Pablo los ancianos y obispos. Bueno, es la única indicación del Nuevo Testamento sobre la evangelización de esta gran isla, ¿no? De, de Creta, ¿no? Que aquí está, miren, aquí está Creta y acá está Antioquía. ¿Se acuerdan que desde Antioquía salió, ¿no? El primer viaje misionero y tenemos aquí Creta, aquí esta gran isla. Eh, Es la única indicación del Nuevo Testamento sobre la evangelización de esta gran isla. Si prescindimos de la presencia de algunos cretenses en Jerusalén el día de Pentecostés, Hechos 2:11, de la isla de Creta, Tito tiene que ir a reunirse con Pablo a Nicópolis, Épiro, en donde el apóstol piensa pasar el invierno, ¿no? Y eso en Tito 3:12, adelantamos un poquito eso dice. Cuando te envíe Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí a Nicópolis, porque ahí he determinado pasar el invierno, ¿no? Eh, Otra misión lo llevará a Dalmacia, en 2 Timoteo 4:10. Vamos a recordar ese texto de 2 Timoteo 4:10. Dice el texto. ¿Mm? Desde el 9, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galicia, Tito a Dalmacia. 11. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráemelo conmigo, porque me es útil para el ministerio. ¿No? Eso le dice a Timoteo. Otra misión lo llevará a Dalmacia en 2 Timoteo 4:10. Entonces, qué hermoso, ¿no? Estas relaciones pastorales de Pablo son un nuevo rostro de Pablo, pastor con Timoteo, con Tito y con muchas otras personas, por si acaso, que están citadas en Romanos capítulo 16. En una palabra, Timoteo y Tito son considerados como los hijos verdaderos de Pablo en la fe. Esto dice en 1 Timoteo 1, verso 2 y en Tito 1:4, que ya lo leímos. Por tanto, son los herederos del apóstol, encargados por ello de atender a la fiel conservación de sus enseñanzas. O sea, Pablo no tenía como una especie de como Elías tenía en Eliseo, en el Antiguo Testamento, ¿no? Elías y Eliseo. No, según los paulistas, Pablo tenía a Pablo está Timoteo y Tito como sus eh, las personas que van a seguir el ministerio de Pablo. Las pastorales conservan el nombre de otros discípulos de Pablo. Así Lucas, que se quedó con Pablo durante su cautividad, Marcos, tan precioso para el ministerio, cuya presencia echa de menos Pablo en 2 Timoteo 4:11, Tíquico,
en Tito 3:11, 2 Timoteo 4. Estos nos ofrecen algunas indicaciones sobre el gran equipo de colaboradores de los que se rodeó Pablo, un equipo extraordinario, ¿no? Imagínate tener en tu equipo pastoral, en tu ministerio pastoral, a Timoteo, Tito, a Lucas, a Marcos, wow, a Tíquico, extraordinario, ¿no? Extraordinario. Y recordemos el caso de Marcos, que en el segundo de viaje misionero lo deja y después otra vez está con Pablo. Entonces, estos, estos son los vaivenes de la pastoral, ¿no? Encuentros y desencuentros pastorales, ¿no? Bueno, ahí están los destinatarios y creo que es preciosísimo ver en Tito estos destinatarios. Ahora vayamos al género literario. Basta con leer las epístolas pastorales, ¿no? Primera y segunda de Timoteo y Tito para constatar que no pertenece al mismo género literario de las grandes cartas de Pablo, ¿no? Recordemos que hay cartas, ¿no? Que son muy íntimas, como Filemón, por ejemplo, y otros tipo epístolas que son diferentes a las cartas, ya les expliqué eso también en las primeras clases. Y hay Efesios y Colosenses, son bastante diferentes a estas dos. Y es diferente también las epístolas pastorales, ¿no? Es verdad que se encuentra en ellas el marco epistolar de la época, ¿no? Se parece mucho a las epístolas, que son dedicatoria inicial, oración de acción de gracias, solo en 2 Timoteo y saludos finales, como en una correspondencia privada abundan las noticias personales. Pongamos algunos ejemplos, además de las indicaciones del viaje, de las que luego hablaremos. Beber un poco de vino por motivo de salud, ¿no? Por ejemplo, en 1 Timoteo 5:23, ¿no? Esta epístola pastoral pareciera que es una epístola ministerial seria, pero aquí tenemos un asunto personal, ¿no? En 1 Timoteo 5:23. Adelante. Entonces estábamos hablando del género literario y decíamos, ¿no? Que las pastorales aparentemente son como epístolas, que tienen entonces temas muy ministeriales. Sin embargo, les ponía un ejemplo, ¿no? Como en 1 Timoteo 5:23 da un asunto personal, beber un poco de vino por motivos de salud. Deseo de volver a ver a Timoteo, 2 Timoteo 1:4. Mención de Figelo y Hermógenes, desconocidos en otras cartas, en 2 Timoteo 1:5. Lista de discípulos de Pablo, en 2 Timoteo 4:10 al 12. Petición de un manto que se dejó en Troade, en 2 Timoteo 4:13. Alusión al viaje de Cenas, el abogado, y de Apolo, en Tito 3:13. Estas indicaciones concretas se consideran a menudo como pruebas de autenticidad literaria, ¿no? ¿Por qué? Porque eso le da las marcas historiográficas. Entonces, es una epístola pastoral, pero plagado de asuntos personales que se yuxtaponen en el ministerio o son pues comúnmente en el ministerio, ¿no? El ministerio, yo puedo hacer un ministerio, hablar, por ejemplo, de la administración eclesial, pero se requiere también que
que hay personas que necesitan, ¿verdad? Que necesitan una pastoral, que necesitan un abrazo, que también te olvidas cosas, etcétera. Entonces, seguimos. Aunque van dirigidas a individuos particulares, las cartas a Timoteo y a Tito tienen evidentemente un alcance eclesial. Basándose en las instrucciones recibidas, es como los colaboradores de Pablo podrán intervenir con autoridad, ¿no? No quiere decir que los aspectos personales no le den autoridad eclesial, ¿no? Y esto también es lo que en la teología llamamos el inicio de la eclesiología en las epístolas pastorales. Recuerden que Jesús, ¿no?, habló 78 veces del reino de Dios y solo 2 veces de iglesia en el Evangelio de Mateo. Las epístolas pastorales se basan justamente a las epístolas paulinas, ¿no es cierto? Y eso es lo hermoso y lo precioso, ¿no? El estudio atento del vocabulario manifiesta ciertas diferencias apreciables con el de las grandes cartas, ¿no? Se da el nombre de apax en el exégesis, una vez, a los términos específicos de las pastorales que no aparecen en los demás lugares de Pablo, ¿no? O sea, ¿qué es un apax? Es que aparece únicamente en esa epístola. Y escuchen, son 148 veces según los cálculos del profesor Spick, que es un número considerable, ¿no? En las cartas pastorales aparece 148 palabras únicas que no aparecen en las epístolas de la prisión, en Colosenses y Efesios, en las cartas, en las grandes cartas, etc. Más bien que dar aquí esta lista, solo resaltaremos algunos, ¿no? En parte, estas modificaciones de vocabulario pueden explicarse por la edad del autor y la diferencia de los temas tratados, ¿no? Eh, es menester también decir que las epístolas pastorales, primera y segunda de Timoteo y Tito, es con un Pablo más adulto, ¿no? Como lo describe segunda de Timoteo cuando dice, he peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, solo me espera la corona de justicia, ¿no? Entonces, eh, el, esto le llaman los paulistas, ¿no? El Pablo mayor, el Pablo anciano de las epístolas pastorales, con una pastoral muchísimo, como dice uno de los paulistas más grandes del mundo, ¿no? Que la vida de Pablo es un continuum de aprendizaje y que en las epístolas pastorales ya tenemos a un Pablo maduro, un Pablo genial, a un Pablo trascendental, ¿no? Pero no se puede subestimar la aparición de términos nuevos, cargados de un rico contenido teológico, como conocimiento de la verdad, enseñanza, epifanía divina y otros, ¿no? Así que puede ser que eh, pasan los años y ya tienes muchísimo más vocabulario y por eso hay 148 veces palabras únicas en las epístolas pastorales que no aparecen en las otras epístolas. Entonces vamos al contenido de Tito, ¿no? Para ir terminando, miren, puse acá Tito 1:5, que ya lo hemos leído. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieras lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Estamos ante un texto del inicio de la eclesiología primitiva,
¿no? Eh, no existen iglesias como hoy. Las casas son los lugares donde se reúne la gente. No se le pagaba a los pastores, ¿no? Para nada. El mismo Pablo tiene que trabajar con sus propias manos, automantenerse y evangelizar. No existe comunidades grandes que sostengan estos en griego oikos, estas casas eh, que algunos biblistas como Rafael Aguirre le llaman, ¿no? Estas casas del Evangelio, ¿no? No existen aún. Y la cantidad de cristianos en este mundo grecorromano del siglo I son poquísimos todavía. Pero es el germen del cristianismo que mañana más tarde y hoy no es un producto enorme, ¿no? Entonces, contenido. La carta a Tito recoge en gran parte el contenido de las dos cartas pastorales, pero en su conjunto parece más doctrinal Tito, imagínense. Ante todo, impresiona la dedicatoria, ¿no? Del 1 al 1 al 4 que ya les mencioné, por su densidad teológica, mire esas palabras, ¿no? Vamos a volver a leerlas para entenderlas, ¿no? Miren, Pablo, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna. Dios que no miente prometió esta vida desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. No es una dedicatoria escatológica, ¿no? Que recuerda los temas con que se abría la carta a los romanos, por ejemplo. Tito recibe la tarea de establecer presbíteros en la comunidad de Creta, ¿no? Del 1, 5 al 9, y de luchar contra los falsos doctores, que un alumno nos ayudó a leer hasta el verso 16, ¿no? Y como lo hemos escuchado, sobre todo de los judaizantes, ¿no? El capítulo 2 contiene de forma breve un catálogo de los deberes de cada grupo de fieles, ¿no? Que ahora lo vamos a leer, miren. Eh, leamos Tito 2 del 1 al 10, por favor. Tito 2 del 1 al 10 presenta aquí un breve catálogo de los deberes de cada grupo de fieles, ¿no? Entonces, así como en Colosenses y en Efesio, ¿no? Lo que se llama estos textos de la antigüedad, de las casas de la antigüedad, ¿no? Al esposo, esposa, hijos, ¿no? Esclavos, siervos, ¿no? Los componentes de una casa. Aquí se va a dar en catálogo breve de deberes de cada grupo de fieles. Así que alguien ayúdeme a leer, por favor, Tito 2 del 1 al 10, si fueran tan amables. Tito 2 del 1 al 10. ¿Alguien me ayuda a leer? Ya, pastor. Adelante, hermano. Enseñanza de la sana doctrina. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos,
a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, para que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Gracias, excelente. Gracias, gracias. Entonces ahí tenemos este, cat- este breve catálogo de deberes de cada grupo de fieles, ¿no es cierto? De esta iglesia primitiva que recién se está organizando. Y tenemos ahí primero los ancianos, y qué hermoso, las ancianas. Wow, ¿no? Sí, anciano era un título que se podía comparar con obispo. Y las ancianas, ¿qué, no? Y también tenemos a los jóvenes, ¿no? Y también tenemos, y tenemos a los esclavos, y esos son grupos, ¿no es cierto? Excelente. Ahora vamos a leer otro y presenta su motivación teológica en un texto de gran densidad. Tito 2 del 11 al 15. Adelante, por favor, ayúdeme a leer ese texto. Alguien, por favor. Tito 2 del 11 al 15. ¿Alguien me ayuda con Tito 2 del 11 al 15? Porque Ah, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, a quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos en toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Eso nos hace recordar cuando Pablo también le dice a Timoteo que nadie tome en poco tu juventud, ¿no es cierto? Nadie te menosprecie. Qué lindo. Entonces, y presenta su motivación teológica en un texto de gran densidad, ¿no? Y esta motivación teológica es esa esperanza bienaventurada, ¿no? Que, que Pablo le escribe a Tito con gran densidad, ¿no? Seguimos entonces. Después de recordar los deberes para las autoridades en el 3:1 al 3, ¿no? Este es un texto que está emparentado con Primera de Pedro capítulo 2, con Romanos capítulo 13, ¿no? Sujétense a toda autoridad. Miren lo que dice acá. En el 3:1 al 3, recuérdeles que se sujeten a los gobernantes, ¿no? Y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean amigos de contienda, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con toda la humanidad. Nosotros también éramos, ¿no? En otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de placeres y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, odiados y odiándonos unos a otros. Qué interesante. Odiados y odiándonos unos a otros. Y esa es la lógica de este mundo, ¿no?
Y ahí están los deberes de las autoridades y justificando en el verso 3 una ética cristiana por el bien común de la sociedad. Es interesante. Y luego la carta celebra de nuevo la manifestación de la gracia de Dios en el 4:7, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con la humanidad, nos salvó, no por obras de la justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. ¡Wow! Qué denso, ¿no? Está. El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia llegáramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y eso, pues, la carta celebra de nuevo la manifestación de la gracia de Dios, ¿no? Por eso conviene situar a Tito entre las dos cartas a Timoteo, si se desea seguir un orden cronológico, ¿no? A- Algunos le ponen que primera fue escrito primera Timoteo, después Tito y después segunda Timoteo. O ver en la carta a Tito el prólogo doctrinal a la pequeña colección de las pastorales, como decía el doctor Quinn, ¿no? Eh, lo vemos perfectamente, nada riguroso en los desarrollos. Por ejemplo, la invitación a Timoteo a beber un poco de vino por motivo de salud en 1 Timoteo 5:23 viene curiosamente a cortar una exposición sobre la actitud de seguir con los presbíteros culpables, ¿no? Como eso es común en las cartas de Pablo. Pablo está hablando de algo, se sale, vuelve, ¿no? Sí, a eso se refiere. La exhortación, obedecer a las autoridades, sentido 3:1, va intercalada entre dos exposiciones dogmáticas sobre la manifestación de la gracia de Dios, en Tito 2:11 al 14 y el 3:4 al 7. La polémica contra los herejes aparece continuamente como una enseñanza central, sin que pueda captarse una progresión en el pensamiento. En consecuencia, no vacilaremos a la hora de separar unas secciones cortas de nuestras cartas para explicar sin preocuparnos mucho de su entorno preciso. En Tito dice, "No, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia." Tito 2:1-2. Entonces seguimos ahora. En esta perspectiva, después de dar algunas indicaciones sobre los destinatarios y sobre el género literario de las pastorales, tres temas retendrán principalmente, ¿no? La defensa del depósito de la fe contra los herejes, la organización de las comunidades, ministerio y culto, y la vida cristiana según las exigencias de una piedad auténtica, ¿no? Eso es lo que... Bueno, hasta ahí hemos visto lo de Tito. Si tienen algunas consultas, este es el momento. Tenemos 5 minutos y luego les presento dos temas breves para terminar. Adelante, queridos alumnos. Pastor, buenas noches. Buenas noches. Disculpe, en los requisitos que nos dicen de ancianos y obispos, Sí, ¿qué pasaría si alguno de nosotros no cumplimos los requisitos adecuados? ¿Cuál debería ser la manera de corregir o disciplinar adecuada? gracias. También esos requisitos, ¿no? Se encuentran en 1 Timoteo 3, ¿no? Requisitos de los obispos.
Eh, y, a ver, miren, eh, como les decía, ¿no? Este es el inicio de la eclesiología. El obispo, el anciano, que para Pablo es como el pastor de la comunidad, este oikos, es, ¿no? Un personaje central que, como diría en otras partes el apóstol Pablo, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo, ¿no? O sea, es el testimonio eh, que en las epístolas paulinas se usa martiría, ¿no? El testimonio. ¿Qué sucede, ¿no? Cuando esto no se cumple? ¿No? Imagínense que acá nos ha preguntado nuestro querido hermano, ¿no? Dice, ¿no? Debe ser irreprochable, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, que sea un administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no amigo de contiendas, no codicioso de ganancias honestas. ¿No? Debe ser hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel. ¿No? Estos son pues los fundamentos esenciales de un ministerio verdadero. Y cuando no se cumple, ¿qué se hace? Se desfigura el Evangelio de Cristo. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día. ¿No? Entonces, cualquiera divide una iglesia, se hace pastor y pero debe cumplir estos requisitos y debe ser no una persona neófita, sino que conoce la palabra. Entonces, cuando estos requisitos no se cumplen, se está destruyendo la imagen del cristianismo en las iglesias. Se está destruyendo y ya está pasando, y ha pasado por mucho tiempo esto, de tal manera que, por ejemplo, Dietrich Bonhoeffer y Paul Tillich, en su planteamiento de eclesiología, dicen así, ¿no? Una cosa es el reino de Dios de Jesús y otro la iglesia, institución. El reino de Dios es santo y la iglesia es pecadora, santa y pecadora. Frase de Agustín. Bueno, ¿alguna otra consulta? Y pastor, en caso de que sus familiares se comportan mal o hacen cosas del mundanismo, ¿es causal para que el pastor pueda ser disciplinado? Ah, muy buena pregunta. Mira, si los hijos, ¿no? Y eso también lo dice en 1 Timoteo 3, ¿no? Dice acá, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Eh, yo, mira, he pastoreado durante 30 años. Empecé como pastor asistente, pastor de jóvenes, ¿no? Y 18 años he sido pastor principal de 3 iglesias históricas de la Asamblea de Dios, ¿no? 18 años. Si tu hijo da mal testimonio, pierdes autoridad espiritual. Pero he visto que, como hoy en día, ¿no? Bueno, ¿qué podemos decir? Es su hijo, bueno. Y a veces, por ejemplo, hemos visto de pastores sus hijos tomando cerveza, eh, emborrachándose, así, dando mal testimonio, cosas terribles en la iglesia, haciendo cosas terribles. Mm, Eso es una de las causas del mal testimonio eclesial. Lo mejor es que el pastor
no necesita ser expulsado ni disciplinado, porque son cosas humanas, ¿no? Lo mejor es, si yo fuera, estaría pastoreando y tengo dos hijos adolescentes, que es la etapa más difícil de los hijos, ¿no? Y mis hijos, por ejemplo, uno de ellos es borracho, peleandero y todo. Y yo, que conozco la palabra, yo, pastor, iría a la iglesia y le diría, ¿saben qué, hermanos? Mi hijo está haciendo esto, así que he tomado la decisión de retirarme temporalmente del ministerio, voy a dedicarme a mi familia, a mi hijo y sus oraciones. Eso sería mi actitud. Pero hoy se está permitiendo muchas cosas, pero esas cosas causan mucha crítica y mucho dolor en la iglesia. Debería retirarse una persona que su hijo hace muchos problemas. No es buen testimonio. Bueno, quiero terminar con lo siguiente. Eh, aquí descargué. ¿Dónde está? Empiezo. Queridos hermanos, la epístola a los hebreos, por mucho tiempo, fue relacionada al apóstol Pablo, ¿no? Y les muestro esta separata. Eh, los hebreos es uno de los escritos considerados anónimos del Nuevo Testamento actualmente. Los manuscritos griegos más antiguos dicen sencillamente pros hebraíos a los hebreos. La misma carta no proporciona indicios claros para indicar su autor, así que se le pone anónimo. Su familiaridad con la historia hebrea y su recepción acerca del significado de ella, su propio respeto profundo a los héroes de la fe como Abraham, Moisés, Aarón, y su conocimiento íntimo de los pactos del sacerdocio y el sistema de culto ya determinado, lo señalan como un judío educado, devoto, y por otra parte, como lo revelan rasgos literarios de la epístola, también tenía un dominio magistral del griego, un capazote del griego, el mejor escrito griego del Nuevo Testamento para algunos. Lugar, fecha y redacción. Las referencias reiteradas al culto del templo, como se realiza en su tiempo, nos sugiere que la carta fue escrita antes de la caída de Jerusalén y la destrucción del templo, que fue el 70 después de Cristo. El autor y los destinatarios conocen plenamente el sistema religioso judío, pero insisten que ahora es obsoleto y ineficaz para salvación. La fecha aproximada estaría alrededor de 65, 67 o 68. Sobre el texto transmitido por numerosos escritos, versiones y el papiro completo están bien conservados. Hasta fines del siglo IV había grandes diferencias de opinión sobre la identidad del escritor. Y esto por eso indico. Algunos sostenían que era Pablo por muchos siglos. Eso fue una tradición muy grande. Otros que era Bernabé, otros Apolos o Lucas. Fíjense, casi todos los autores eran del entorno paulino. O Clemente Roma, que fue un padre de la iglesia que también era paulino. Orígenes, uno de los primeros padres de la iglesia, declaró que solo Dios conocía la identidad del autor. Así que no sabemos si Hebreos fue, y que quede clarísimo que las ciencias bíblicas actualmente lo pone como anónimo. Ahora voy a compartir un último documento, ¿no? De las epístolas paulinas, y se trata de este documento eh, que les voy a enseñar. Eh, existe un apócrifo llamado Hechos de los Apóstoles, tomo 2, Hechos de Pablo y Tomás.
Y este es el índice de la Biblioteca de Autores Cristianos que el 2005 lo publicó en español Antonio Piñero y Gonzalo del Cerro, ¿no? Entonces, es muy famoso esta parte de el Hechos de Pablo cuando se habla de Pablo y Tecla en la exégesis bíblica. Y también acá hay unos datos que no se encuentran en otros. Entonces, para que tengan conocimiento general que existe un Hechos apócrifo llamado Hechos de Pablo. ¿Ya? Eso. Y con eso he terminado ya todas las epístolas paulinas. Ahora pues entraremos a esta última etapa que es de la para tener las notas suyas, que no es un examen escrito ni oral, sino reflexiones teológicas que ustedes van a hacer de el documento que le envía a la hermana. Estimada hermana, usted envió, ¿verdad? Para Ujú. Sí, el... profesor, les envié el balotario a los hermanos en el grupo, ellos Exacto, sí lo han podido tener. excelente. Entonces aquí está ese mismo PPT que ya les envió la hermana, ¿no? Y ahí me olvidé de poner que no es examen final. Aquí puse para examen final, pero no es examen final, sino más bien es reflexiones para su nota final. ¿Ya? Entonces, a- us- un alumno puede elegir Romanos, y ahí tiene datos, y puede hacer reflexiones en media hoja. Otro Gálatas, otro Filipenses, otro Filemón, otro Efesios, otro Colosenses, ¿no? Otro Primera de Timoteo, otra Segunda de Timoteo. Y el de Tito ya no lo puse porque hicimos hoy. Entonces, ¿de qué se trata, no? Con ese PPT durante unos 30 minutos agarran una hoja, a ver, yo estoy abriendo esa hoja, un Word, a ver, acabo de abrir un Word y ponen, ¿no? Curso, epístolas paulinas, alumno o alumna o alumna, ponen su nombre y ponen reflexiones bíblicas. Dos puntos, por ejemplo, pueden elegir el libro de Filemón y escriben un párrafo, dos párrafos, tres párrafos, y así es. ¿Ok? ¿Entendieron? ¿Qué tal si les doy 10 minutos de break, hermana? Y luego seguimos. Y enseñar es una bendición. Así que muchas gracias por este tiempo. Ha sido de gran bendición para mí y espero para ustedes. Y espero verlos en otra clase. Que Dios les bendiga. Ya le mandé a la hermana y también le estoy mandando el PPT de hoy, ¿ya? ¿Ya, hermana?